En Lo Avianca de estaba. Avianca. Vamos Ujú. en Avianca. Listo. Sí, Continuemos profe. con el caso de Avianca. Entonces yo les decía que a los chicos de análisis financiero hemos mirado el caso, los estados financieros de Avianca, habíamos analizado qué tan bueno era esta empresa en la actualidad, ¿no? Entonces determinamos que Avianca, como tal, en el momento estaba bajo un monto de liquidez muy bajo, era ilíquida. La mayor parte del activo estaba dentro del activo no corriente, ¿sí? Y eso tiene su razón, porque pues bueno, ellos tienen unos valores muy elevados en activo no corriente en la flota de los aviones, ¿no? Tienen varios aviones, entonces eso hace que su activo no corriente sea bastante elevado. Entonces, la empresa es sólida porque tiene un activo no corriente alto, ¿sí? Pero no era líquida porque no tenía dinero. Entonces yo ahí les hacía el ejemplo a ellos, les digo, ¿qué es mejor, una empresa que sea sólida o líquida? Entonces me decían, no, que sea sólida porque tiene cosas, tiene aviones, tiene esto, tiene lo otro. Entonces les digo, no, para que una empresa sea exitosa debe ser líquida y no sólida. Entonces yo les ponía el ejemplo que hay una señora que gana un salario, ¿no? Yo les decía, sí, miren, a ver, les estoy compartiendo la pantalla, ¿sí la miramos? Sí, profe. Sí. Entonces yo le decía que hay una persona que gana 9 millones, ¿sí? Que tiene, perdón, unos ahorros de 9 millones y que tiene unos gastos mensuales de 3 millones, les decía a ellos. Entonces, miren, aquí podemos ver la solidez, que es sus ahorros, y aquí la liquidez. Eh, yo obtenía aquí un salario y este salario mensual era la liquidez, ¿sí? Entonces, bueno, les decía a ellos, mira, ella es sólida porque tiene un ahorro de 9 millones y es líquida porque está recibiendo un salario, pero resulta que ella la despiden. Entonces, como ella tiene unos gastos mensuales de 3 millones, entonces miren lo que va a pasar con sus gastos. El primer mes va a poder sobrevivir, ¿cierto? Va con los 3. El segundo mes de igual manera. El tercer mes también va a poder sobrevivir, pero el cuarto mes, ¿qué pasa? Ya no tiene dinero para gastar porque ya no tiene trabajo. Entonces esto va en función la liquidez. Entonces por eso es que se dice que una empresa es más rentable por su liquidez que por su solidez. Entonces aquí ya se comió los ahorros, miren. Ya no tiene más para gastar porque ya no es líquida. Entonces esto pasa también en las empresas y le pasó a Bianca. Entonces, ¿qué pasó? Bianca no tenía recursos. Al no tener recursos, ahorita ya se declaró en quiebra, efectivamente, ya está en quiebra. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Una empresa tan grande, con servicios de aerolíneas, con aviones, con parque de aerodinos, etcétera, ¿va a quedar en quiebra? Pues sí, sí, está en quiebra ahorita. ¿Y a qué función va con el tema de las acciones? Y ese es el riesgo. Entonces, miren, ahorita, más o menos, la acción de Avianca se estaba cotizando a 1,600 pesos cada una en promedio. Antes de que se declararan como ahorita ya en quiebra. Como la empresa se declaró en quiebra, ¿qué pasa con los accionistas? Venden las acciones. Claro, porque usted dice, no, este negocio está en quiebra, me va a ir mal. Yo prefiero vender que luego perder. Entonces venden. Cuando sale el capital de la empresa, peor, la empresa se afecta más y el valor de la acción baja. De hecho, ya estaba en 1,200, ¿sí? Entonces, usted como inversionista dice, en la actualidad dice, bueno, Avianca está mal, pero miren esta oportunidad que hay. Para algunos es una oportunidad, para otros dicen, no, yo no asumo ese riesgo. Y aquí es donde usted tiene que determinar si el riesgo es bueno o el riesgo es malo. Entonces dice, mire, mantenía una estabilidad del valor de la acción en 1,600 aproximadamente, 1,600, 1,700. Ahorita, por el miedo del tema de la bancarrota y sumándole a eso el tema del virus, porque está congelado los servicios de transporte aéreo, entonces muchas personas vendieron las acciones, las transfirieron y el valor de la acción bajó. Entonces, mientras que para algunos puede ser una oportunidad, ¿y oportunidad por qué?
Usted dice, no, miren, habían gastado muchos años en el mercado, ¿sí? Entonces esa empresa es una empresa que va a salir adelante. Ese puede hablar, puede ser el comentario de alguien que hable con oportunidad. Dice, no, mire, esta empresa va a salir adelante y si yo compro ahorita acciones a 1200 y nuevamente se vuelven a activar los viajes, ¿sí? El transporte aéreo, muy seguramente la acción va a subir nuevamente a los 1600 y yo me voy a estar ganando, como decimos nosotros, de un solo golpe, 400 por cada acción que yo compré. Entonces hay la oportunidad de valorizar y entonces para mí es una oportunidad. Pero en cambio para otras personas pueden decir, no, si esto ya bajó, va a seguir bajando, va mucho más, va a bajar mucho más. Prevén que va a estar a menos de 1000 pesos. Entonces eso para mí no es negocio y no invierte y esta empresa se va a la quiebra. Entonces, miren, el riesgo que usted asuma es lo que le va a permitir obtener la rentabilidad en este tipo de mercado. Entonces, el que compró las acciones a 1200 con este riesgo de que bajen y llega un rato en que las acciones suben y se mantienen otra vez a 1600, 1700, entonces él ganó. Arriesgó bastante, pero ganó. En cambio, el que no arriesgó, pues no obtuvo beneficios. Entonces, en función a eso va un poquito lo del tema de que me preguntaba la compañera. Entonces, el mercado como tal, este mercado eh, de, de acciones, depende mucho de la demanda, de la oferta, de la demanda y de la estabilidad empresarial. ¿Listo? De pronto, algo otra duda por allí o comentario. Aquí hay una oferta de acciones del grupo Éxito, ¿sí? Acciones ordinarias de almacenes Éxito. Miren, manejan igual la misma, el mismo reglamento de ofertas, ¿no? Aquí está el valor de las acciones, mínima dice que pueden adquirir una. Perdón, que me llegó el coronavirus acá. Sí. Listo, ahí está el número de acciones que usted puede adquirir, el porcentaje, el precio actual. Mire, el precio de compra por cada acción ordinaria, y este no está bajo el mercado bursátil, será de 18,000 pesos colombianos. Cada acción le vale 18,000. Pagadero en efectivo, ¿sí? Entonces, de esta manera es como ustedes pueden hacer el reglamento para la emisión de las acciones. ¿Listo? Continuemos por acá con nuestro temita. ¿Qué emisiones, qué acciones pueden emitir? ¿De qué clase? Entonces tenemos acciones a la par que tienen el mismo valor nominal, aunque a diferencia de las que son con el valor nominal, bueno, estas se diferencian porque van a tener preferencia, ¿sí? De hecho, algunas de las diferencias es que, por ejemplo, los accionistas pueden suscribir acciones que quieran en la Constitución. En cambio, que la emisión de acciones en reserva las limitan al derecho de preferencia. Entonces, cuando usted suscribe o emite acciones a la par, tienen una parte preferencial que se diferencia del valor nominal, aunque tengan el mismo valor. Entonces, si yo constituyo una sociedad con valor nominal de 1000 pesos, emito una acción a la par, esta acción también va a estar a 1000 pesos. Pero la diferencia es que esta acción a la par puede tener una preferencia. Ya vamos a ver en qué porcentajes podemos hacer las preferencias. Otra diferencia, pues que cuando se constituye dentro de la escritura pública, se puede suscribir las acciones en reserva, ¿no? Mientras que las acciones a la par necesitan el reglamento de emisión de acciones, en cambio las ordinarias no. Únicamente al crear el estatuto ya quedan las del valor nominal, que son las ordinarias. ¿Listo? Tenemos también las acciones con prima, que las acciones con prima son superiores al valor nominal, o las acciones con descuento. Pero bueno, estas acciones con descuento en Colombia no permiten
emitir acciones con descuento sobre el valor nominal, porque está prohibido por la ley. Entonces, el valor nominal, digamos, es el valor mínimo con el cual usted puede emitir acciones con descuento. Por ejemplo, el valor nominal de la acción está en 1,000 y usted emite una acción por 3,000 pesos, valor 3,000, pero es una acción con descuento. Entonces, ¿descuento de cuánto? Del 50%, dice. Entonces, 3,000 por el 50% le da valor de 1,500. Valor nominal de la acción, 1,000. Entonces, allí sí puede aplicar una acción con descuento. Pero caso contrario, si el valor nominal de la acción es de 1,000 y usted emite una acción con descuento por 1,500 y el descuento también es de 50%, entonces allí le va a dar 750 pesos, la mitad. Y es inferior al valor nominal, entonces la ley no le permite emitir este tipo de acciones con descuento de esa manera. Ahora sí, veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, un poquito de esto de las acciones, ¿sí? A la par. Entonces aquí tenemos un valor actual, no serían las acciones nominales. Aquí vamos a calcular unas a la par y una con prima. ¿Listo? Tenemos estas cuentas que se usan el capital autorizado por suscribir, el suscrito y pagado. Vamos a determinar para la acción con prima un valor de colocación, ¿sí? Siempre tiene que haber una prima de colocación de acción y esta se la obtiene después de que ya se haya realizado un ejercicio contable y se haya obtenido un superávit o lo que conocemos como ganancias, ¿no? Patrimoniales. Entonces, cuando hay ganancia ya se puede hablar de una prima, caso contrario no. ¿Listo? Bueno, las reservas obligatorias, la utilidad del ejercicio, las utilidades acumuladas, son cuentas del patrimonio. Y una propiedad, planta y equipo que también quedó adscrita al patrimonio de la empresa. Entonces, en este ejemplo, bueno, vamos a diligenciar aquí los rubros. Van a estar capital autorizado 600 millones, capital suscrito a la mitad y pagado la mitad. Es decir, que nosotros para emitir acciones aquí tendríamos estas, ¿no? 300 millones para emitir acciones. ¿Sí? Estas todavía no han sido suscritas, entonces pueden ser utilizadas. ¿Listo? Aquí como prima de colocación no tenemos nada. Vamos a suponer que la reserva obligatoria es de este valor, 50 millones, la utilidad del ejercicio es de este valor, y las utilidades acumuladas es de 40 millones. Y una propiedad de planta y equipo que estaba registrada dentro de la cuenta patrimonial de 30 millones. El total de nuestro patrimonio va a ser de 480 millones, que resulta de sumar la reserva, la utilidad, esto de propiedad y el capital pagado, ¿no? Ojo, capital autorizado y capital por suscribir no se lo suma porque estos valores todavía están, digamos, en el aire, ¿no? Este es el máximo autorizado, pero falta pagar esta mitad, ¿sí? Entonces el valor total del patrimonio va a ser de 480 millones. Entonces, vamos a suponer que por superávit, a través de los años, esta empresa obtuvo 300,000 acciones a un valor nominal de 1,000, ¿sí? Que es este, serían los 300 millones, y un valor intrínseco para este primer caso de 1,600, un valor intrínseco, Profe, ¿sí? ¿puede repetir de dónde sacó los 480 millones? Ya, los 480 millones. Esto también lo tienen que tener ustedes en cuenta cuando hagan el balance, ¿no? Balance de apertura. Únicamente en la cuenta del patrimonio, cuando ustedes registran el capital autorizado, el capital por suscribir y el capital suscrito y pagado, únicamente suma al patrimonio el valor que se haya pagado, ¿sí? Lo que está por suscribir y lo que es autorizado no suma. Estaríamos en un error. ¿Por qué en un error? Porque el autorizado es lo máximo que se va a llegar, pero ese dinero todavía no se paga o no se cuenta con ese dinero. El capital por suscribir es la diferencia que aún no se ha pagado. Entonces también será un error registrarlo. Lo único que hay que registrar es el capital pagado. ¿Y por qué? Porque recuerden que hacemos este ejercicio patrimonio. Recuerden, cuando se paga el capital pagado, va patrimonio versus activo. Y en el activo ingresa la cuenta de caja.
Y recuerden que el estado o el balance o el estado de situación financiera es igual al activo, activo menos pasivo es igual al patrimonio. Entonces, allí nosotros hacemos buen uso de la ecuación patrimonial. Entonces, no podemos registrar estos dineros porque estos dineros no se mueven en ninguna cuenta del activo todavía, ¿sí? Y es por eso que aquí, al sumar el total del patrimonio, sumamos, bueno, las reservas, las utilidades y únicamente el capital pagado. Nada más. ¿Listo? Ya, profe, gracias. Entonces, por ese motivo. Y cuando hagan el balance, también tengan en cuenta eso. Esto no se suma en el patrimonio, solo el pagado. Ahora que de casualidad pagaron todo el autorizado, bueno, pues ahí sí no hay problema. Entonces ya no hay suscrito, únicamente hay capital autorizado, suscrito y pagado, que serían 600 millones. Pero allí los 600 millones sí ingresan a caja. Entonces ahí sí les va a dar, les va a compensar el estado o el balance. Caso contrario, no. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, continuando con el ejercicio, decíamos que el capital suscrito y pagado eran de 300.000 acciones a un valor nominal de 1.000, que es el que tenemos aquí, y que tiene un valor intrínseco de 1.600, ¿sí? Y ese valor intrínseco le permite a usted tomar las decisiones para los siguientes periodos. Entonces, a 31 de diciembre del 2019, nosotros en circulación teníamos un total de acciones, miren aquí está el rubro, de 300.000 acciones. Entonces, dividimos el capital pagado dividido entre el valor nominal de cada acción. Por eso les digo acá, el valor nominal para cada una de estas acciones es de 1.000. Es decir, tengo 300.000 acciones en circulación. ¿Qué significa en circulación? Que ya fueron suscritas y pagadas. ¿Listo? El valor nominal de la acción es de 1.000, como les había comentado ahorita. Y ahora sí vamos a calcular el valor intrínseco. Entonces, ¿qué es el valor intrínseco? No es más que esto. Entonces, miren, el patrimonio de una sociedad está compuesta por acciones de igual valor, que son las nominales, ¿no? Luego, el valor intrínseco de la acción de una empresa está dado por el resultado de dividir el patrimonio líquido, o sea, los activos menos los pasivos, por el número de acciones en circulación o en poder de los socios. El patrimonio que se toma como referencia es el patrimonio contable, ¿no? Esto es el patrimonio que figura en los estados financieros. ¿Cuál es el patrimonio aquí? El patrimonio líquido. Este, ¿no? 480 millones. Entonces, para sacar el valor intrínseco de cada acción, basta con dividir los 480 millones entre el número de acciones circulantes. Que este número de acciones circulantes sale del valor total suscrito y pagado entre el valor nominal de cada acción. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Podemos decir que cuando se creó la empresa, cada acción tenía un valor de 1.000, pero que al transcurso, digamos, de la operación mercantil, porque aquí miren, ya hay unas utilidades, ¿cierto? Ya con el ejercicio mercantil de la sociedad, se ha llegado a determinar que estas acciones que costaban 1.000, ¿sí? Para las 300.000 acciones que estaban en circulación, ahora cuestan 1.600. Entonces digamos que esto es el incremento que hay por acción, por el desarrollo de la actividad mercantil. ¿Sí, sí lo entendemos así esta parte? ¿Alguna duda, inquietud allí? En los 1.600, ¿cómo aumentan? ¿Por qué? Por Por esto, los 600 pesos. por lo que les voy a colocar aquí en verde. Por esto aumenta. Por la utilidad. Acuérdense en que cuando se constituye una empresa no hay nada, ¿no? No hay ventas. Entonces, por eso usted crea a un valor nominal. Dice, no, mi acción ahorita, vale 1.000. Sí, ahorita, porque no he ganado nada. Ya al pasar un año o 2 años, ya hay unos ejercicios de la actividad económica y se obtiene una utilidad, mire, una utilidad del ejercicio y unas utilidades acumuladas. Entonces, eso hace que su empresa se valorice. Y eso hace que el valor de cada acción, el valor nominal que usted dijo que valía 1.000, ya a través del tiempo ya no vale 1.000, ya vale 1.600.
Entonces, el valor intrínseco de cada acción no es más que el valor, digamos, real a hoy de cuánto me equivale mi acción. Por eso dicen en la teoría que sale de dividir el patrimonio líquido entre el número de acciones que tiene usted en circulación. Así sale el valor intrínseco. ¿Sí? ¿Sí lo entendimos allí? Entonces, por ejemplo, el padre dice, yo quiero saber en mi empresa a cómo está ahorita la acción. Listo, entonces agarra, saca los estados financieros, toma el dato del patrimonio líquido, hace el cálculo de cuántas acciones están en circulación, cuántas acciones, es decir, están suscritas y pagadas, y divide estas acciones entre el valor nominal. Obtiene ese resultado y lo divide con el patrimonio total. Y ahí le da el valor real de la acción. Ah, entonces dice el padre, no, vea, esa acción que yo en un inicio dije que valía 2,000, ahorita ha subido, ya está en 2,400. Entonces siempre nos ha ido un poquito mejor. ¿Listo? Entonces va en función de eso esta determinación. Bueno, es importante que también sepamos que antes de emitir acciones con prima, siempre se van a emitir acciones a la par. ¿Por qué lo digo? Porque cuando usted emite acciones con prima, se supone que ya hay un superávit, es decir, una ganancia en el tiempo. Pero previo a eso, previo a que haya una ganancia en el tiempo, se va a manejar una contabilidad, digamos, únicamente obteniendo utilidades para distribuir los gastos. Y eso es lo que se conoce como la contabilidad ordinaria, la normal que nosotros tenemos, cuando no hay primas de colocación. Entonces, es por eso que siempre antes de emitir acciones con prima, se deben emitir primero acciones a la par. Y recordándoles que las acciones a la par son las que tienen el mismo valor de las acciones ordinarias. Lo único que pueden tener es una preferencia, no más. ¿Listo? Entonces, en esta primera opción de a la par, vamos a suponer que las 150,000 nuevas acciones que se van a colocar en la par, a la par, van a disminuir un poco el valor intrínseco. Entonces, hagamos el ejercicio. Miren, vamos a tener las mismas 600,000 de capital autorizado, es para la misma empresa, pero ya vamos a decir que la empresa suscribió y pagó 150,000 acciones más. Mire, está pagado ya 450,000 acciones. Es decir, que únicamente usted para colocar en el mercado va a tener 150,000 acciones a un valor nominal de 1,000. Aquí están. Entonces vamos a ver qué pasa con el valor intrínseco haciendo esta modificación. ¿Qué quiere decir aquí para la empresa? Que la empresa tiene menos acciones para lanzar al mercado, ¿no? Ya la mayoría ya se la repartieron entre los socios. ¿Listo? Entonces, bueno, las reservas, vamos a poner los mismos valores, ¿no? Para la reserva, la utilidad acumulada y la propiedad, planta y equipo. Este es un caso, digamos, este puede ser el caso 1 y este vamos a decir que es el caso 2 o el caso 3. 3 escenarios diferentes, ¿no? En el primer escenario, el 50% se suscribió y se pagó. En el segundo escenario se suscribió y se pagó más del 50%, ¿vale? Listo, entonces aquí nos da un valor total del patrimonio de 630 millones porque se pagó más. 400 son 150 millones más. El número total de acciones en circulación, ¿cuántas van a ser? Aquí ya son 450,000. Ya no son 300,000. Mira, que ya están pagadas, ya están circulando. Ya fueron suscritas y pagadas. El valor nominal va a ser de 1,000 y ahorita que determinamos el valor intrínseco, miren lo que pasa. 630 millones dividido entre 450,000. ¿Qué pasó con el valor intrínseco de cada acción? Emitiendo acciones a la par en este aspecto. Bajó, ¿no? Mire, disminuyó. ¿Sí? Y eso que aquí todavía hay acciones por suscribir, pero la mayoría ya fueron tomadas por los socios o por algunos socios. Entonces, por eso hace que este valor intrínseco de las acciones disminuya. Y si hubiera utilidades, miremos qué pasa con una prima de colocación.
Entonces vamos a tener el mismo ejemplo del capital autorizado de las 600,000 acciones, suscritas las 150, pagadas las 450, pero vamos a suponer que por el ejercicio de la actividad mercantil, la empresa reconoció un superávit que incrementaba en 90,000 el valor de las acciones, ¿no? Entonces, ¿qué es el valor que se conoce como este superávit? Sino es un valor acumulado a lo que tienen derecho los accionistas. Es decir, los dueños de estas 450,000 acciones tienen derecho a estos 90,000. Ahora, si yo quiero acceder a unas acciones con prima, debo distribuir yo este valor para los anteriores socios. Yo no puedo entrar con lo mismo, ¿sí? Eso es lo que se conoce como la lógica, digamos, en la adquisición de acciones, ¿no? Hubieron unos socios en unos años anteriores que invirtieron su dinero y obtuvieron unas utilidades. No es lógico que yo como nuevo socio entre a gozar de esas utilidades anteriores, de esas primas. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces aquí, miren, determinamos que anteriormente hubo unas 90,000 acciones emitidas, ¿sí? Es decir, en el mercado estarían circulando las 450,000, el valor nominal sería de 1,000 y el valor intrínseco de cada acción sería otra vez de 1,600, pero con la connotación de que yo aquí no hago parte de la distribución de esta prima de colocación, o de esta ganancia, o de este superávit. En el primero, en cambio, podría tener acceso a más acciones, porque aquí faltan suscribir más que acá, ¿sí? Pero estaríamos todos, digamos, a la par. No hay ningún valor de prima con anterioridad. ¿Listo? Entonces, aquí podemos, digamos, determinar un poquito la diferencia entre las ordinarias, a la par y con prima, ¿no? Con prima, como ven ustedes, únicamente debe distribuirse el valor de ese superávit entre todos los socios. Y esto es lo que termina pagando el nuevo socio, ¿no? El valor intrínseco, él tiene que pagar esto por estos movimientos contables. ¿Listo? ¿Alguna duda de pronto hasta allí? ¿Duda, inquietud? ¿Está difícil de entender? En la vida real tienen que hacer este ejercicio para determinar si van a expedir a la par o con prima. Y siempre y cuando, bueno, ustedes van a expedir con prima cuando ustedes tengan una prima de colocación o haya un superávit o ganancia patrimonial. Cuando sus libros contables registren ganancia o utilidad, allí podría haber emisión con prima. Caso contrario, no. ¿Alguna duda de pronto? Bueno, continuemos aquí con el derecho de las preferencias, ¿sí? Entonces, para esas acciones a la par, se tiene derecho también a unas preferencias que pueden ser tomadas del valor nominal, ¿sí? Entonces, cuando no hay una acumulación o un superávit, ¿sí? Pero quieren incentivar que nuevos inversionistas o nuevos accionistas entren a la empresa, entonces le dicen, bueno, vamos a colocar acciones a la par, pero con un derecho preferencial. Recuerden, acción a la par es la misma del valor ordinario, con el valor nominal, ¿no? Pero con un derecho adicional. Entonces, miren, vamos a suponer que la empresa ejemplo tiene una reserva de 300,000 acciones, de las cuales quiere colocar en el mercado 150,000. Entre los accionistas, quienes en este momento sustentan el derecho de preferencia del 0,5, ¿sí? Para cada una de las acciones. Entonces, están tomando allí el valor nominal, pero con un derecho preferencial del 0,5. ¿Y cómo sacamos ese derecho del 0,5? Entonces, si nos dice que en reservas tenemos 300,000 acciones y quiere colocar en el mercado 150,000, entonces dividimos las 150,000 acciones entre 300,000. Y ahí nos da 0,5, que ese podría ser el derecho máximo que nosotros podríamos adquirir, ¿no?
cómo hacemos el registro de esta acción con preferencia? Entonces, bueno, aquí vamos a suponer que tenemos a los accionistas, estos 5 señores. Número de acciones que posee actualmente. Entonces, aquí está el valor. Perdón, este es otro tema. Aquí está el valor. ¿Quieren colocar? Son 300,000 que hay en reserva, ¿no? 300,000 acciones. Es decir, que cada uno va a tener unas acciones de 60,000, ¿no? Sumado todo nos da aquí los 300,000. Derecho de preferencia, cada uno va a tener un derecho de 0,5, ¿sí? Y el número de acciones que se van a suscribir son las 150,000. Es decir, para cada uno de los accionistas suscribirá 30,000 acciones. ¿Listo? Con este derecho de preferencia. ¿Sí? ¿Hasta allí vamos bien? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer lo primero? Lo primero hay que pagar. Profe, el derecho de preferencia, el 0,5 es para todo, para cualquier ejercicio así, similar. Sí, claro. Ese se lo toma del valor del total de las acciones sobre lo que usted lanza en el mercado. Entonces, lo que usted lanza en el mercado dividido entre el total de acciones que tiene en reserva. Ya, profe. Y ojo, que las acciones que están en reserva, ¿cuáles son? A ver si les quedó claro. ¿Cuáles son las acciones en reserva? ¿A qué son iguales las acciones en reserva? ¿Cuáles son? ¿O dónde las veo? Creo que les repetí como 3 veces. Vuelva a repetir, profe. Bueno, estas son las acciones en reserva, ¿no? Estas. No se olviden. Capital por suscribir. Esas son las acciones en reserva. No se van a olvidar. Esas son las que yo las puedo vender. ¿Por qué? Porque el capital suscrito y pagado ya está distribuido y ya está pagado. Entonces yo eso no puedo tener en cuenta. Es decir, que en este ejemplo de acá, lo que estamos diciendo es que van a suscribir las que estaban sin suscribir, las que estaban pendientes por suscribir y pagar, ¿no? Estas. ¿Sí? Entonces las acciones, no se olviden, ese tipo de acciones que se van a suscribir, esas son las que corresponden a estas acciones de reserva, ¿no? Entonces, acciones de reserva igual a las acciones suscritas que no están pagadas. Y vuelvo otra vez a la teoría. Las acciones suscritas normalmente se suscribe el 50%, la otra mitad queda disponible. Y esa mitad que queda disponible son las acciones en reserva, ¿no? ¿Listo? ¿Por qué en reserva? Porque como las pueden tomar los mismos socios, adquirirlas y pagarlas más adelante, pueden decidir también esos mismos socios mediante junta directiva que las van a lanzar al mercado. Dice, no, yo ya no quiero suscribir más acciones. Lancémoslas al mercado, que vengan otros cristianitos a comprarlas y nos capitalizamos. Por eso se llaman acciones por suscribir, ¿no? O acciones en reserva. Están guardaditas para de pronto venderlas. ¿Vale? ¿Sí nos quedó claro allí? ¿Sí? ¿No? No. Bueno, espero que sí les haya quedado claro. Entonces vamos aquí a hacer el pago de estas acciones en Cámara de Comercio. Como ustedes saben, cuando se suscriben las acciones hay que pagar. Entonces, como estas estaban sin suscribir, pero ahora como ya tienen dueño, entonces se procede a hacer el pago del porcentaje, que habíamos hablado del 0,7%, veníamos trabajando. Entonces, el registro del capital suscrito, se va a suscribir las 150,000, estas acciones a un valor nominal de 1,000, serían 150 millones. A la tarifa del 0,7% sería un valor de 1,050,000. ¿Listo? Esto es lo que se paga por concepto de Cámara de Comercio al suscribir, porque hay que hacerlo de esa manera. ¿Listo? Contablemente, ¿cómo lo registramos? Bueno, esto ya lo habíamos trabajado con las limitadas y con las SAS anteriormente. Lanzamos al diferido gastos pagados por anticipado contra
Aquí contra bancos, ¿no? ¿Por qué lo mandamos a gastos pagados por anticipado? Porque este valor debe asumirlo los nuevos accionistas que todavía no entran a la nómina de la empresa. Pero el dinero sí queda como parte pago de la empresa. Por eso sale de bancos. Aquí no le mandamos a ningún socio, ¿no? En los otros ejercicios enviábamos a una cuenta por cobrar a los socios porque, bueno, se supone que prestaba el dinero. Aquí la empresa ya existe, ya tuvo un ejercicio contable y lo único que va a hacer, pues, es pagar este valor de registro de matrícula, que luego va a ser descontado a los socios, ¿sí? Entonces, mire, como nosotros miramos en el reglamento de emisión de colocación, debe existir para realizar este proceso una autorización de la Superintendencia de Sociedades y si son para mercado bursátil estas acciones de la super financiera. Entonces, bajo ese monto se autoriza. Y ahorita ya procedemos a hacer lo que es el registro del capital suscrito de esas acciones. Entonces, ¿cómo suscribimos? Únicamente en cuentas del patrimonio, ¿no? Porque todavía no están pagadas. Ojo, de las 150,000, miren, aquí se suscriben todas las 150,000 que estaban pendientes. Por eso aquí ya va el crédito en esta cuenta, que inicialmente cuando está, cuando está la cuenta de este capital por suscribir así, pendiente, está el débito. Y aquí como ya se suscribe la otra parte, va al crédito. ¿Listo? Listo. Entonces a cada uno se le distribuye aquí las utilidades que acaban de adquirir. Y posterior a eso, bueno, se supone que deben hacer el pago de la tercera parte, ¿no? Cada uno de los socios. Entonces, si ellos suscribieron 30 millones cada uno en acciones, debe pagar mínimo 10, que debe ingresar ese dinero a la empresa, ¿no? Entonces, aquí está la función de la venta de acciones. Cuando llegamos aquí es cuando uno le hace el fresquito, ¿no? Vea, entra en caja, dinero. ¿Cuánto? 50 milloncitos entró de forma inmediata. Y el resto, el dinero que queda pendiente, ¿sí? Los 100 que quedan pendientes, deben cancelarlos en un plazo máximo de 1 año, de acuerdo a la norma. Y registramos, hacemos el ingreso a caja y tomamos las cuentas que estaban acá al débito, ¿sí? Miren, estas cuentas que estaban al débito trasladamos al crédito, pero únicamente el valor del pago. Es decir, a cada uno le queda un saldo de 20 millones que se hará efectivo en el transcurso del año. ¿Listo? Entonces, de esa manera se emiten acciones a la par, con un derecho de preferencia. Ahora me preguntarán, ¿qué hago yo con ese 0,5? ¿Qué es ese 0,5? ¿Para qué sirve ese 0,5? ¿No se preguntaron ustedes eso?